Descubrí 3 historias de terror que me helaron la sangre, y una revelación maldita. Nunca debí entrar en ese lugar maldito. Esa fue la primera idea que me golpeó cuando crucé la puerta de aquel edificio desmoronado. Las paredes estaban cubiertas de hiedra y hollín. Un frío extraño me envolvió, como si el aire mismo me estuviera advirtiendo, pero mi curiosidad fue más fuerte, caminaba con cuidado, intentando no hacer ruido. El silencio era abrumador. Solo podía escuchar mi respiración, entrecortada por una ansiedad creciente. Cada paso que daba resonaba, como si las baldosas estuvieran gritando mi presencia. De pronto, un susurro lejano rompió la calma, y mi piel se erizó. «Estás aquí», decía una voz apagada. ¿A quién le estaba hablando? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, mientras me adentraba más, la oscuridad se hacía más espesa. Las sombras parecían moverse, deslizándose por las esquinas, como si me vigilaran. 3 historias de terror antiguas se agolpaban en mi mente: un niño que había desaparecido en ese edificio, una mujer que lloraba por su familia, y una criatura que merodeaba entre susurros. Todos los relatos decían que aquel lugar estaba maldito. Una puerta se cerró de golpe detrás de mí. Me detuve en seco, mi corazón latía con furia. No hay salida, pensé. Y entonces, el eco de una risa macabra resonó en mis oídos. La presión en mi pecho creció, me sentía atrapado. Las paredes parecían encogerse, como si quisieran engullirme. Miré a mi alrededor, y en la penumbra, vi una figura. Tenía una silueta humana, pero el rostro era un caos de sombras y rasgos torcidos. Mi grito se ahogó en mi garganta. La figura se acercó, sin prisa, como si disfrutara de mi terror. Y de repente, todo se oscureció. Mi visión se nubló. No podía moverme, aunque estaba muerto de miedo. ¿Era esta la revelación maldita que había buscado? ¿O simplemente el comienzo de algo aún más aterrador? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin avisar. Tómate un segundo para comprobar si todavía estás suscrito al canal. No querrás perderte ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me ves? Me encanta conocer a cada increíble persona que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, vamos a conectarnos. El silencio que había llenado el aire se rompió con un rasguño en la pared, un sonido cortante que provenía de la oscuridad. La figura seguía ahí, más cerca de lo que había imaginado, formando una sonrisa grotesca que desafiaba toda lógica. Su aliento parecía mezclarse con el hedor a moho que impregnaba el lugar. Mis piernas finalmente respondieron y, dando un tropiezo, corrí hacia el pasillo que había detrás de mí, un lugar que apenas vislumbraba en la penumbra. Mientras corría, cada puerta a mi lado parecía susurrar, llamándome, intentando atraerme hacia la locura que había despertado en su interior. La voz que había oído anteriormente se elevó de nuevo, esta vez más clara, resonando en mis oídos como un canto de sirena. Ven, ayúdame. La desesperación en esa advertencia provocó que me detuviera un instante, pero el miedo empujó mis pies hacia adelante, tropecé con una tabla suelta y caí de rodillas. Al levantar la vista, descubrí un espejo antiguo en la pared de enfrente, su superficie polvorienta ocultaba imágenes lejanas. Lo que vi me horrorizó, reflejos distorsionados de sombras danzantes, pero no eran solo sombras. Entre ellas, un niño de rostro pálido y ojos vacíos, que lloraba con un terror silencioso. Sálvame, imploraba, estirando una mano temblorosa hacia mí. Algo en su expresión resonó en mi interior, un eco de las historias que había oído sobre el edificio, pero mi razón luchaba con la compasión. No podía quedarme ahí. Antes de que la criatura pudiera alcanzarme, volví a levantarme y corrí, mis latidos retumbaban en mis oídos. Pero mientras me internaba en el laberinto de habitaciones y corredores, noté que las paredes se transformaban a mi alrededor. Las puertas estaban ahora selladas, bloques de concreto en vez de madera, como si el edificio estuviera reagrupándose para atraparme. No hay salida, repetí en un murmullo, el terror palpitable ascendiendo en mi pecho. Fue entonces que escuché un sonido más intenso,
provenía de detrás de una puerta que parecía más desgastada que las otras. Golpeteos. Ayúdame. Por favor. La voz del niño, ahora más aguda y desesperada. La compasión me ganaba otra vez, pero no podía confiar en lo que había visto. Aún así, ese llamado iba más allá del miedo, una necesidad que golpeaba con fuerza en mi conciencia. Avancé lentamente hacia la puerta, el sonido de mis pasos se mezclaba con el golpeteo, y al alcanzarla, la empujé con lentitud. Lo que vi dentro me hizo gritar. La habitación estaba vacía, salvo por un montón de juguetes rotos esparcidos por el suelo. Sin embargo, en el rincón, una figura pequeña se encogía, como si esperara protección. Miré más de cerca, y al hacerlo, mis ojos se ampliaron de horror. No era un niño, sino una marioneta desgastada, desgarrada, su rostro cubierto de una locura inquietante y las marcas de un pasado doloroso. Ayúdame, seguía diciendo con la voz del niño perdido. La marioneta comenzó a moverse, sus viscerales hilos crujían mientras se acercaba. Me di la vuelta justo cuando el eco de un grito llenó el aire, una advertencia imborrable, pero era demasiado tarde. Las sombras que antes eran solo un temor se materializaron, y todo se oscureció nuevamente. Caí de nuevo, pero esta vez no solo por el pánico. Sentía como algo alargaba manos heladas hacia mí, una multitud de figuras de rostros torturados y vacíos. No hay salida, resonaba a mi alrededor, y comprendí que había despertado algo mucho más siniestro que cualquier historia contada, y en ese instante, en medio del terror absoluto, una luz comenzó a brillar, un resplandor tenue que cortaba la oscuridad, pero no era una esperanza. Era la promesa de una revelación que cambiaría todo lo que creía saber acerca de ese lugar maldito, y de mí mismo. Mientras la luz crecía, apenas iluminaba el pasillo, y en su resplandor, las sombras retrocedieron, pero no se fueron. Continuaban acechando, como sentencias de muerte a punto de ser ejecutadas. Luché por orientarme, cada pared parecía moverse, trizándome aún más en este espanto. Escuché susurros que se apilaban, palabras incomprensibles que se retorcían en mi mente hasta que una voz predominó en la cacofonía: «Estás aquí. Finalmente estás aquí», resonaba a través de las paredes. La voz era familiar, similar a la del niño de mi visión, pero cargada de una angustia que me erizó la piel. Abrí la boca para gritar, pero las palabras se ahogaron en mi garganta, el brillo comenzó a delinear figuras en el aire, espectros que brillaban con una luz mortecina, enlazando sus formas en gris y negro. Uno de ellos, una mujer de rostro demacrado y ojos vacíos, levantó una mano hacia mí mientras un eco de dolor llenaba el espacio. «Ayúdalo», me suplicaron los otros sin pronunciar ni una palabra. Mi corazón se aceleró, sabiendo que referían a su niño, al que había visto en el espejo. Sin embargo, la percepción de la realidad comenzó a distorsionarse. La marioneta seguía presente en mi mente, su llamada brutal impregnaba cada rincón de mi ser. Era un niño atrapado o un alma atormentada atrapada en un juguete, un viento frío sopló y el haz de luz comenzó a tambalearse, empujándome hacia el centro del pasillo en un giro aterrador. Me encontré frente a un viejo armario, sus puertas se abrieron lentamente, chirriando como un lamento, revelando una oscuridad tan completa que parecía tragarse la luz. No pude evitarlo. Mis piernas comenzaron a moverse hacia él, atraído por una fuerza desconocida. «No, retrocede. No deberías acercarte», gritó la mujer espectral, su voz ahora un grito desgarrador. Pero era demasiado tarde. Al abrirse las puertas del armario, un frío sibilante me envuelve como una serpiente, y la visión de un niño se repitió, su rostro reflejado en lo profundo de la oscuridad, ojos vacíos mirándome con desesperación. «Sálvame», resonó en mis oídos mientras dos manos salían de la penumbra, buscando aferrarse a mí. Eran frías, como la muerte misma. En un impulso frenético, retrocedí, pero mis pies permanecieron anclados al suelo, todo comenzó a tambalearse de nuevo, y sentí un empujón detrás de mí. Me giré con una rapidez aterradora. Las sombras se habían aglutinado, tomando una forma más definida, una amalgama inquietante de rostros que parecían fusionarse, desollados de humanidad y completamente angustiados. «Nosotros también pedimos ayuda», exclamaron en un grito unísono. La luz vaciló, las sombras danzaban, me perturbaban.
Entonces, como un reflejo distorsionado de fusión, noté algo notable en el centro de la oscuridad, una pequeña caja de música, bellamente decorada, que había caído de mis manos en algún momento de la huida. La música que emanaba sonaba a una melodía familiar, dulce y melancólica, resonando como un eco disfrazado de añoranza. Cuando sus notas comenzaron a tocarse, sentí al instante un vínculo familiar, y las sombras, en sus gestos turbulentos, parecieron detenerse, aguardando algo. Comprendí que la melodía contenía el secreto para romper el ciclo de sufrimiento. La marioneta, la voz del niño, los rostros de los perdidos, todos deseaban algo, necesitaban liberación. Justo cuando mi mente comenzaba a hilar un plan, empezaron a formarse nuevas visiones en el aire, entrelazándose con aquella melodía. Huellas de vidas anteriores, historias de dolor y abandono que me guiaban hacia un desenlace inevitable. Mientras las sombras y los ecos continuaban su danza frenética, la caja de música irrumpió en un último acorde que cortó el aire, la luz desapareció de repente, las figuras se acercaron más, y entonces comprendí que había despertado una antigua narrativa que clamaría venganza. Ante mí, la figura de la marioneta emergió de las sombras con una risa ahogada, mi corazón se detuvo. En ese mismo momento, comprendí que no era el único. Que había llegado al final del límite de la locura, había otras almas atrapadas, amarradas a este lugar sin salida, y yo podría ser una de ellas. La marioneta sonrió, y entonces todo se abrumó en oscuridad absoluta. Supe que la historia aún no había terminado, y así, el terror se amplificó en mi interior, mientras me deslizaba hacia lo desconocido, arrastrado por el eco de un destino aterrador que esperaba ser revelado. La oscuridad era tan densa que podía sentir su peso en mi piel, como un manto helado que oprimía mis pensamientos. En ese vacío abrumador, el único sonido que se filtraba era el batir de mi propio corazón, resonando en mis oídos como un tambor que anunciaba la llegada de un peligro inminente. Las sombras no se habían disipado, al contrario, se arremolinaban a mi alrededor, ganando fuerza, alimentándose de mi miedo. A medida que mi visión se adaptaba a la penumbra, las figuras espectrales comenzaron a tomar forma, y la marioneta se destacó entre ellas, como un faro de perversidad. Sus ojos, vacíos pero reales, me observaban con una curiosidad maliciosa mientras deslizaba sus delgados dedos por su cuerpo de madera. La melodía de la caja de música todavía vibraba en el aire, un eco distante que parecía burlarse de mí. ¿Creías que podrías escapar tan fácilmente?, la marioneta dijo con una voz serpenteante, su risa resbalando como un susurro en el viento. Este lugar es el hogar de aquellos que han sido olvidados. Nos alimentamos de su desesperación, pero tú eres diferente. Hay algo en ti que queremos. Sentí un escalofrío recorrerme. Cada palabra era un hilo tejido con angustia, y, de repente, comprendí, no estaba aquí solo por casualidad. Este horror había sido un acto deliberado, una trampa diseñada para atraerme hacia lo desconocido. Pero ¿con qué motivo? Mientras luchaba contra el terror que paralizaba mis extremidades, las sombras comenzaron a acercarse, sus labios murmurando fragmentos de antiguos lamentos, historias de traición y dolor. Entre ellos, la mujer de rostro demacrado fue la que se acercó más, ahora con lágrimas brillantes que se deslizaban por su mejilla. No puedes permitir que él te controle. Necesitas encontrar el corazón del lugar. Allí reside el poder para liberarnos. Los ecos de sus palabras resonaron en mi mente, y aunque el miedo me encadenaba, sentí una chispa de determinación surgiendo en mi interior. ¿El corazón? ¿Dónde está?, pregunté, intentando utilizar mi voz, temblando en cada sílaba, pero la mujer solo apuntó hacia una puerta al fondo del pasillo. Detrás de esa puerta, la verdad será revelada. Pero, ten cuidado, advirtió. Una vez que hayas tocado la fuente, no habrá marcha atrás, y así, con cada paso me acercaba a la puerta, cada vez más presionado por las sombras que intentaban apresarme, ansiosas por rendirme a sus deseos oscuros. Sin embargo, la luz del pasillo emanaba una débil esperanza, como un faro en medio de la tormenta. Me rechacé a sucumbir, llevando la caja de música en mi mano como un talismán, su melodía todavía vibrando en mi pecho. Al llegar a la puerta, las sombras comenzaron a retorcerse, y la marioneta se abalanzó hacia mí, sus brazos alcanzando con un movimiento brusco. «No te atrevas», grité, empujando la puerta con todas mis fuerzas.
La madera cedió, y me encontré en una habitación más grande, donde las paredes estaban adornadas con retratos en blanco y negro, todos con expresiones de tormento y desolación. En el centro de la sala, una figura encorvada estaba sentada a una mesa cubierta de objetos extraños, muñecos desfigurados, calaveras y hasta un pequeño cofre que parecía pulsar con una luz propia. La figura levantó la cabeza, y aunque su rostro estaba cubierto por una capucha oscura, pude sentir que sus ojos me estaban penetrando desde la oscura cavidad. No has llegado aquí por accidente, dijo con voz profunda y temblorosa. Tu conexión con ellos es más fuerte de lo que crees. Debes decidir, liberarás a las almas atormentadas o las condenarás a un nuevo ciclo de sufrimiento. Justo cuando las palabras resonaban, la marioneta apareció detrás de mí, riendo ferozmente mientras las sombras saltaron hacia la figura encorvada, susurrando su amenaza de muerte en un ecosistema de dolor y locura. La presión aumentaba a mi alrededor, creando una atmósfera tan tensa que cada aliento se convertía en un desafío. Sentí como las emociones se desbordaban en mí, una mezcla explosiva de compasión y miedo. Mientras la figura encapuchada extendía una mano hacia el cofre, un grito desgarrador resonó en mis oídos. Era el niño. ¡Ayúdame! ¡Ayúdanos! El grito reverberó en mi mente, una palpitante necesidad de actuar, pero el tiempo se desvanecía. ¿Liberaría a las almas, aunque eso significara abrir la puerta a un horror aún mayor? Con cada sombra que se cernía sobre mí, comprendí que no podía esperar más. La elección debía hacerse ahora, pues una revelación maldita esperaba más allá de las decisiones que tomaría. Y con una resolución frenética, me lancé hacia el cofre, ignorando las advertencias. Un resplandor repentino iluminó la habitación y, en ese instante, comprendí que lo que había descubierto era solo el comienzo de un terror aún mayor que me aguardaba en la penumbra. El cofre vibraba como si estuviera vivo, resonando con una energía oscura que pulsaba en el aire. Con las sombras acechando cada vez más cerca, la curiosidad y el terror luchaban por controlar mis acciones. Sabía que abrir ese cofre podría desatar no solo la liberación de las almas atrapadas, sino también la manifestación de un mal inimaginable. Tomé una respiración profunda, el aire helado me quemaba en los pulmones. Con manos temblorosas, levanté la tapa del cofre, y un silencio abrumador llenó la habitación, como si el mundo mismo contuviera el aliento. Dentro, encontré un espejo turbio que reflejaba mi propia imagen de forma distorsionada, y a su lado, un corazón de cristal pulsante, casi como si palpitara con vida propia. «No lo toques», gritó la figura encapuchada con un tono apremiante, pero fue demasiado tarde. Mis dedos se acercaron, atraídos por la luminiscencia del corazón, sintiendo su calor atravesar el frío glo de mi realidad. En ese instante, vislumbres de memorias, angustiosas y desgarradoras, comenzaron a inundar mi mente, imágenes de almas cautivas, suplicantes y llenas de dolor. Mientras las imágenes se intensificaban, una risa burlona reverberó detrás de mí. La marioneta había entrado en la habitación, su rostro de madera retorcido en una mueca de triunfo. Has hecho un trato con las sombras, y ellos no pueden ser complacidos. La pieza del rompecabezas ya está en su lugar. Su risa se transformó en un grito, resonando a través de las paredes como un eco de las almas agitadas. No pude evitar gritar, sintiendo como mi mente se fragmentaba bajo el peso de las revelaciones. Un torrente de sombras emergió del espejo, invadiendo el espacio, cada ser colmado de rabia y sufrimiento. Las almas necesitadas comenzaron a emerger, siendo arrastradas por la energía del corazón de cristal. Una oleada de desesperación me empujó a actuar, y así, en un acto de pura intuición, posé mi mano sobre el espejo. El mundo se desvaneció a mi alrededor, y en un parpadeo, me encontré en un vasto paisaje de sombras y susurros. Sollozos desgarradores llenaban el aire mientras figuras vagaban perdidas en medio de una neblina densa. Les reconocí, eran las almas que por tanto tiempo habían sido prisioneras, atrapadas en una existencia de sufrimiento. Ayúdame. El niño, ahora rodeado por figuras sombrías, alzó la mano hacia mí. Tenemos que encontrar el camino de regreso. Sus ojos, llenos de una sabiduría y tristeza antiguas, eran una súplica que no podía ignorar. Mientras corría hacia él, las sombras a mi alrededor comenzaron a retorcerse con avidez, intentando atrapar a cada uno de esos espíritus. Cada grito resonaba como un metrónomo,
marcando el compás del caos que me rodeaba. Pero había algo más, un destello de enfado en los ojos de la marioneta apareció en la distancia, su deseo de venganza brillaba como un faro de desesperación. «No escaparás», exclamó en tonos amenazantes. Mantuve el corazón de cristal apretado contra mi pecho, sintiendo su pulso, mientras el terror se desataba a mi alrededor. El espejo comenzó a acercarse de nuevo, y comprendí que era una puerta tanto hacia la libertad como hacia una pesadilla. «Debo enfrentarlo», me repetí, cada palabra infundiéndome valor. Entonces, tomé la decisión de romper el ciclo, de desafiar a la marioneta y liberar a quienes había apresado en su mundo sombrío. Pero antes de que pudiera actuar, el niño se detuvo y me miró con una mezcla de terror y esperanza. «Si te enfrentas a él, ¿qué precio estás dispuesto a pagar?». El sonido de sus palabras reverberaba en mi mente, una inquietante advertencia, mientras el eco de la risa del titiritero llenaba la atmósfera, cada vez más fuerte, cada vez más cercana. Justo cuando me preparaba para dar un paso adelante, una sombra voraz surgió detrás de mí, lista para reclamar lo que había comenzado. El terror se graba en mi piel, y mientras la incomprensible oscuridad se abalanzaba sobre mí y el eco de la marioneta se intensificaba, comprendí que esta confrontación sería solo el principio de un horror desgarrador. Las sombras se espesaron, como si el mismo aire se transformara en una trampa. La figura del niño retrocedió, sus ojos brillando con miedo y desconcierto. «Debes recordar quién eres», gritó mientras una oscuridad voraz intentaba desgarrarlo. El eco de su voz se desvaneció en un mar de lamentos, y el caos parecía apoderarse del mundo. Desesperado, sentí una conexión abrumadora con el corazón de cristal, pulsando y resonando en perfecta armonía con mi propio miedo. De repente, comprendí que ese corazón estaba vinculado a las almas atrapadas. A medida que más sombras se lanzaban sobre mí, sentí la necesidad de conectar con cada una de esas almas, de escuchar sus historias, de entender su sufrimiento. «Déjalos ir», grité, levantando el corazón hacia la inmensidad de esa oscura realidad. Un rayo de luz hiriente rupturó la neblina, iluminando la tristeza de los espíritus. Las almas, una por una, comenzaron a rodearme, sus rostros en agónica súplica, rogando por su liberación. Pero la marioneta apareció nuevamente, interponiéndose en nuestra salvación. «Crees que puedes salvarlos, humano, pero solo construyes su condena al tocar lo que no debes». Su risa burlona reverberó, y conforme avanzaba, un escalofrío recorrió mi espalda. Las sombras se aglomeraban tras ella, hambrientas de dolor. A pesar de la creciente angustia, algo en mí se resistía. Recordé fragmentos de momentos felices, memorias que se sentían ajenas, pero que ahora resonaban con un propósito. Me acordé de aquellos que amaba, de las risas, de las promesas. En ese instante, supe lo que debía hacer. «Liberemos juntos a estos espíritus», exclamé, y cerré los ojos mientras un torrente de imágenes pasaba a través de mí. El corazón estalló en un resplandor brillante, las almas comenzaron a enredarse con la luz, y su dolor se convirtió en un canto suave, rítmico, como un himno antiguo resonando en lo profundo del abismo. La marioneta, al verse superada, gritó de furia. Una sombra se desató de su figura, creciendo en tamaño y ferocidad. «Nadie puede obrar sin consecuencias», rugió con una voz que atravesó el espacio. Las paredes comenzaron a temblar, y la tierra bajo mis pies se desgarró. Una grieta apareció ante mí, abriendo un abismo de penumbras. Las almas se arrojaron al sosiego de la luz, pero mi mano todavía sostenía el corazón de cristal. ¿Qué precio debía pagar por liberarlas? La grieta comenzó a consumirlo todo, y a medida que lo hacía, la vibración del corazón se intensificaba, un canto desgarrador que me decía que una decisión fatídica se acercaba. Pero entonces vi algo más al fondo de la oscuridad, un objeto temblando, absorbido por la sombra, un viejo libro, desgastado y encadenado, lleno de secretos que estaban más allá de mi comprensión. «No te acerques», gritó el niño, pero mis pasos ya habían comenzado hacia la revelación prohibida. «¿Qué secreto contiene?», me pregunté, la curiosidad ganándole al miedo. La marioneta lanzó su último ataque, pero precisamente cuando su sombra se disparaba hacia mí, alcé la mano y el corazón de cristal brilló con un fulgor tal que la sombra detuvo su avance, balanceándose entre el terror y el deseo.
La elección pesaba sobre mí, y las palabras del niño retumbaban en mi memoria, y entonces, con un último soplo de coraje, extendí la mano hacia el libro, sintiendo que un destino oscuro se acercaba. Pero en el instante en que mis dedos tocaron la cubierta, la realineación del universo se produjo, desencadenando un nuevo horror, el espejo frente a mí se quebró, y con ello, un grito desgarrador y una risa burlona emanaron del abismo, formando un eco que retumbó en todo el entorno. La realidad misma empezó a desmoronarse, y supe, en lo más profundo de mí, que había liberado algo mucho más maligno de lo que jamás imaginé podría controlar lo que había desatado. Al tocar aquel libro, su encuadernación pareció vibrar como si poseyera vida propia. Una ráfaga de viento frío me envolvió, y la oscuridad a mi alrededor pareció intensificarse, como si el propio abismo se deleitara con mi curiosidad. Las almas liberadas se tornaron sombras errantes, flotando y desvaneciéndose mientras los paisajes conocidos de la realidad se transformaban en un caos interminable de ecos Walling. El corazón de cristal en mi mano palpitaba frenéticamente, como si reconociera el peligro que se asomaba en el horizonte. Cada pulso resonaba con los lamentos de aquellos atrapados en el limbo, y sentí que mi mente luchaba entre la necesidad de saber más y el instinto puro de huir. El libro destilaba una atracción hipnótica, y con cada momento, mis dedos se adhieren más a la lacada superficie de su cubierta. Vuelve, suplicó el niño, su voz quebrada llenando la esfera de terror en la que me encontraba. Ese libro no debe ser abierto. Aquello que yace dentro ha estado encerrado por una razón. Su mirada, repleta de desesperanza, me atravesó como una daga en el alma. Aún así, incapaz de resistirlo, mis manos se deslizaron sobre la cadena que cerraba el libro, y al liberarlo, un silencio ensordecedor reinó en la habitación, un abismo que atrajo todas las emociones a su interior. Abrí la primera página, y justo en ese instante, el aire se llenó de susurros, las narrativas de vidas pasadas escaparon al exterior. Las imágenes comenzaron a danzar ante mis ojos, vi vida tras vida a medida que las letras comenzaron a cobrar forma, las historias de aquellos que habían sido derrotados por la oscuridad. Esto no es algo que debas ver, murmuró una voz profunda e inhumana, surgiendo de las páginas. En el momento en que las sombras moras se aglomeraron a mi alrededor, entendí que no solo habían sido liberadas las almas, sino los propios miedos personificados, resonando desde lo más profundo de los secretos que el libro contenía. Un viento feroz sopló en el vacío como un abismo sin fondo, las sombras parecidas a almas grises se arremolinaron, formando figuras sombrías que bailaban a su antojo. Sentí un escalofrío recorrer mi columna, las formas comenzaron a asumir rostros familiares, rostros de aquellos que había perdido. Aquel espectáculo me aterrorizó, pues sabía que cada figura poseía una historia de traición, dolor y desesperanza. Recuerda quién eres, resonó la voz del niño una vez más, y esta vez su tono se tornó más firme. La marioneta, oculta en la penumbra, articularía su trampa final. Una neblina densa emerge de ella, un remolino de sombras incapaces de liberarse de su propio tormento. Tu viaje podría no terminar si no decides quién deseas ser, el libro gritaba mientras las palabras tomaban vida propia, arrastrando fragmentos de mi historia y rechazándolos. Una manipulación entrante, intentaba distorsionar cada momento de felicidad y convertirlo en dolor. El corazón de cristal comenzó a brillar de nuevo, esta vez en respuesta a mis recuerdos desgarrados. La luz se entrelazó con las sombras, generando un efecto casi catastrófico. Al elevar la mano con el corazón, sentí una lucha interna colisionar en mi pecho. Deja que se queden, o devuélvelos a la oscuridad, clamó la marioneta, sus palabras suaves y atrayentes, como un canto que emana de la noche. Decisiones clamaban por ser tomadas, aunque cada opción significaba sacrificar algo de mí. Entonces, una sombra más grande que las demás emergió de detrás de la marioneta, una monstruosidad que se arrastraba en la forma de una serpiente negra. Sus ojos me miraban no como una amenaza, sino como un cazador. Y cuando abrió la boca, un gélido frío envolvió todo a su alrededor. ¿Por qué no te unes a nosotros? Sabía en lo profundo de mi ser que estaba a punto de hacer un sacrificio irrevocable. Mientras la serpiente avanzaba y el abismo entrelazaba sus garras sobre mí, la conexión con el corazón de cristal se intensificó. Elige, rugió la marioneta, y así la grieta se ensanchó, abriéndome a un horror inimaginable. Un camino hacia una eternidad de tortura o un camino en el que podría enfrentar mis mayores miedos, tan solo un paso fuera de la realidad.
Con un último aliento de resolución, comprendí que la elección se manifestaba en un acto de valentía o de cobardía. El abismo de sombras aguardaba en silencio. Tenía que decidir, y de esta elección dependería no solo mi destino, sino también el de aquellos que habían sufrido a lo largo de la historia. Y justo cuando la sombra de la serpiente se abalanzó hacia mí, el libro lanzó un destello, revelando una puerta que se abría hacia un lugar muy diferente, un camino paralelo que podría llevarme a la verdad, la revelación del alma. ¿Tendría el valor de cruzar esa puerta antes de que la oscuridad reclamara su victoria? Al cruzar el umbral de aquella puerta, el aire pareció cambiar de densidad a medida que la oscuridad se desvanecía para dar paso a un paisaje etéreo. Era un mundo donde la luz y las sombras se entrelazaban en un interminable juego de contrastes. Las estructuras se alzaban torcidas en el horizonte, como si desafiaran las leyes de la física, y el cielo estaba salpicado de estrellas que ardían con ardor voraz. Sin embargo, una inquietud sutil envolvía el ambiente, era como si las almas atrapadas estuvieran observando, esperando a que yo diera un paso en falso. Con cada paso que daba, sentía que el corazón de cristal vibraba intensamente, como si resonara en armonía con este nuevo mundo. En la distancia, vi figuras danzarinas, eran sombras, pero cada movimiento parecía contar una historia trágica, un eco de desesperación que me llamaba. Me acerqué, atraído por sus gritos silenciosos, mientras el niño a mis espaldas murmuraba advertencias que se perdían en el viento. Este lugar no es lo que parece, repitió, y su voz se tambaleaba entre el temor y las firmes intenciones de protegerme. Ellos son reflejos de lo que fuiste y lo que aún puede ser. Escúpalos o te consumirán. Ignorando sus palabras, alcé la mirada y reconocí un rostro entre las sombras. Era mi hermana, su rostro distorsionado por el sufrimiento. La imagen de su último día se proyectó en mi mente, su desesperanza, su frío abrazo. La figura agitó su mano hacia mí, y yo, totalmente hipnotizado, sentí el impulso irrefrenable de alcanzarla. «Ven, hermano, ven conmigo», murmuró, mientras una voz oscura distante se filtraba entre sus palabras, intentando disuadirme. «Te he esperado tanto tiempo». Su voz se transformó, alimentándose de mi anhelo, y una parte de mí anhelaba rendirse a ese abrazo. Aunque mi corazón latía con fuerza, el calor del cristal me otorgó un momento de claridad. Retrocedí, dejando que la proyección se desvaneciera. Sin embargo, otros recuerdos comenzaron a manifestarse. Figuras emergieron de la neblina, cada una adoptando una forma conocida y abrumadora. Amigos perdidos, amores olvidados, todos gritando y extasiados dentro de sus propios sufrimientos. «Es un laberinto de realidades fragmentadas», dijo el niño, aún a mi lado. «Cada figura puede hacer que te pierdas en tus propios remordimientos». Mientras el pánico se acumulaba en mi pecho, comprendí que no solo estaba frente a mis temores. Cada sombra que reconocía era un hilo que podía atar mi destino. Estaba en una encrucijada, un dilema intenso entre renunciar a lo que había sido y la posibilidad de superar el pasado. El libro, que aún sostenía en la otra mano, parecía indomable. Su encuadernación brilló, arrojando un destello de luz que cortó la oscuridad. Sin embargo, esta luz no era solo un alivio, también era un recordatorio de que había cosas que prefería olvidar. «Debes decidir, pero deberás sacrificar», insistió la voz que se asomaba desde las páginas del libro. Mientras el catálogo de sombras se acercaba, sentí un sudor helado recorrer mi frente. Diversas voces me llamaban por mi nombre, cada una arrastrando consigo promesas y advertencias. El niño tembló, su miedo se hizo palpable. «No te acerques más a ellos». Fue entonces cuando algo inusual sucedió, las sombras comenzaron a fusionarse entre sí, formando un ente aún más oscuro que el resto. Una figura escamosa se erguía en el centro, alzando su cabeza y revelando lo que parecían múltiples rostros, cada uno atrapado en una mueca horrible de agonía eterna. «No puedes huir de nosotros», resonó la criatura, su verdadero poder emergiendo de las sombras. «Nosotros somos tu pasado, y tu futuro, y ahora has de ser parte de nosotros». En ese instante, un eco vibrante estalló de mi pecho y el corazón de cristal me reveló una nueva verdad. Una luz intensa se desató de su interior, iluminando el caos que me rodeaba. Las sombras comenzaron a chillar, retorciéndose y apartándose de la radiación ardiente, pero no sin antes dejar escapar un aullido colectivo que resonó en mis oídos. Sin embargo,
Justo cuando parecía que había reclamado un ápice de control, la figura monstruosa se acercó, desplazando la luz con su propia oscuridad. Y ahí, en una segunda mirada, pensé que podía distinguir entre sus múltiples rostros una cara que conocía, mi propio rostro. Bienvenido al ciclo, exclamó la criatura, mientras las sombras volvían a redescubrir su camino hacia mí. El abismo me devoraba una vez más. ¿Se había desencadenado algo más grande que yo? Estaba mi propia esencia perdida entre la marea de sombras que clamaban su venganza, y en ese momento crítico, cuando creía estar a punto de ser ensombrecido, el libro brilló intensamente una vez más. La luz de su interior se volvió irreprimible, y con un último rugido de la cerradura del destino, el filo de mis recuerdos se desgajó. En un grito desgarrador, me vi empujado hacia otra dimensión, una que prometía ser la última de mis pruebas, pero su brote consistía en aquello que nunca esperé encontrar, una verdad abominable sobre mi origen que podría cambiarlo todo. Las sombras ya no eran solo mis miedos. Eran, algo más. Antes de que la revelación pudiera tomar forma, vi cómo el libro se cerraba de golpe. El grito de las sombras resonó en la distancia, un grito que se tornaba una advertencia, y su promesa se desvaneció en un eco. Atrapado en ese instante, supe que no había forma de escapar de lo que vendría, el terror solo había comenzado. El paisaje cambió una vez más. Ahora me hallaba en un bosque sombrío, donde los árboles se alzaban como torres góticas y sus ramas goteaban oscuridad. La luz del alma del corazón de cristal titilaba ante la opresiva negrura, tratando de iluminar lo inexplicable. Aún aturdido por el repentino cambio, escuché un susurro que desentonaba con el crujir de las hojas, era un canto melancólico que emergía de la penumbra. Sin pensar, me dejé llevar, incapaz de resistir la atracción de aquellos ecos tristes. El niño, que antes había estado a mi lado, desapareció en las sombras, dejándome completamente solo. A medida que avanzaba entre el manto grisáceo de niebla, noté que los susurros se convertían en lamentos, cada vez más resonantes y demandantes. Las voces parecían llamar mi nombre, melodías entrelazadas con advertencias y lamentos ensordecedores. De pronto, una figura emergió del confuso laberinto. Era una mujer de cabello largo y trenzado, sus ojos eran abismos de dolor. Por favor, ayúdame, suplicó, extendiendo sus brazos hacia mí. ¿Qué te ha pasado?, le pregunté, mi voz resonando como un eco perdido. Su rostro era un espejo roto que reflejaba mi propio sufrimiento, pero había un destello de algo más, una necesidad desesperada de ser salvada. Los guardianes de este lugar nos atrapan aquí, y si no haces algo pronto, serás uno de ellos, dijo, su voz temblando con una mezcla de pánico y esperanza. Algo en su mirada encendió un fuego en mi interior. En ese instante, el abismo de las sombras susurró al unísono, no le creas. ¿Quiénes son los guardianes?, pregunté, sintiendo una sombra moverse errática a mis espaldas. ¿Qué es este lugar? Este es un reino fuera de la temporalidad, explicó la mujer, mientras las sombras se anudaban a su alrededor como serpientes hambrientas. Aquí, los deseos y anhelos no cumplidos se hacen carne. Tu dolor te ha traído aquí, y quienquiera que intente rescatarte, será arrastrado a las profundidades de su decisión. Sin previo aviso, la figura se desvaneció en un vórtice de sombras, sus gritos resonando en el aire. Me volví hacia el camino tras de mí, pero el pasaje había cambiado. Detrás de mí, un torrente de figuras sombrías se acercaba, murmurando y mostrando rostros que conocía. Alcé el corazón de cristal, que comenzó a vibrar en mis manos, como un faro que en la niebla hacía titilar la esperanza. No puedo quedarme aquí. Necesito salir. Pero antes de que pudiera dar un paso, unas manos heladas me cerraron el paso. A su alrededor, el aire parecía distorsionarse, como si aquello que me sostenía fuera pura ilogicidad. Eres parte de nosotros ahora, dijeron las sombras, sus voces un coro de cuchillos afilados. Desesperado, busqué el libro entre las sombras, recordando la advertencia de la figura que había desaparecido. Hay cosas que no puedes enfrentar solo, murmuró una voz familiar, insinuando la figura del niño a mis espaldas. El sacrificio es mayor de lo que imaginas. Mientras la presión aumentaba, y las sombras se retorcían como serpientes enredadas, comprendí que debía tomar una decisión. Sin embargo, el tiempo se esfumaba, y las figuras que conocía comenzaban a acercarse.
La mujer ahora me miraba sin poder, sus ojos vacíos reflejando mi propio destino. Basta, grité, elevando el libro. Inmediatamente, una explosión de luz emergió del interior, otorgándole a las sombras un resplandor ardiente antes de que se tambalearan. Pero del fondo, emergió la entidad escamosa, sus ojos múltiples brillando con una lujuria de poder que me erizó la piel. ¿Crees que puedes deshacerte de nosotros con un simple destello? Este es tu hogar ahora, resonó su voz, y sentí cómo trataba de envolverme en una red de desesperación. Ciertamente, mis recuerdos eran el hilo que lo unía todo. Justo cuando la oscuridad comenzó a consumir la luz, vi una vislumbre, un camino, un rayo de esperanza, el único camino hacia mi huida. Pero la criatura ya estaba frente a mí, extendiendo sus brazos, como si sus múltiples rostros se lanzaran a la casa de mi esencia. Con el corazón de cristal brillando intensamente, comprendí que no podía alejarme sin un sacrificio. Fue entonces cuando una verdadera revelación me golpeó, debía enfrentar la verdad de mi existencia. Con cada fragmento de mi ser, intuí que el libro no solo era una guía, sino también un peso que debía cargar. Lanzando un grito desgarrador, me dispuse a hacer lo impensable, y mientras el poder del corazón fluía, todo se congeló. El tiempo se estiró entre lo conocido y lo desconocido, y el mundo empezó a temblar. Entonces, el ciclo debe reiniciarse, dijo la criatura, mientras el abismo se reía de mí. La luz se intensificó, los ecos de todas mis decisiones pasadas resonaron como un grito llenando el aire. Con un último esfuerzo, salté hacia la luz, y todo se cerró tras de mí. Desperté en el umbral de la puerta, pero había algo oscuro reflejándose en el cristal de mi mano. Tal vez mi sacrificio no había sido suficiente. Revenidas al hogar, pero el verdadero horror estaba por comenzar. Las sombras que creía haber dejado atrás acechaban detrás de cada rincón, porque, al volver, alguien, había cruzado conmigo. El murmullo de las sombras aún resonaba en mis oídos mientras mi mente intentaba procesar la pesadilla de lo que acababa de experimentar. El ambiente que había creído haber dejado atrás se hizo presente de nuevo, pero ahora estaba sido un reflejo distorsionado de lo que una vez conocí. Las luces parpadeaban con un brillo siniestro, y las paredes parecían encoger en una prisión construida con mis propios miedos. Me detuve, temiendo que el infierno, en verdad, no había sido dejado atrás. Todo en este lugar me sentía conocido, pero, al mismo tiempo, horriblemente diferente. Las risas de los niños jugaban a sus pies, una melodía aterradora que brotaba periódicamente del aire pesado. Miré a mi alrededor, cada rincón bañado por una luz sombría, como si las sombras mismas respiraran, dispuestas a tragarse lo que quedaba de mi cordura. Fue entonces que lo vi, un reflejo distorsionado en un espejo que nunca había notado. No era yo quien observaba, era una copia escalofriante, un torbellino de matices que se retorcía con desesperación. Mi propia imagen chorrea pálida me sonrió, una sonrisa que creía extinguida. «¿Has vuelto?», exclamó la figura, sus ojos vidriosos ardiendo con una mezcla de alegría y locura. «Nunca nos dejaste realmente, siempre estuvimos contigo». Un terror helado se apoderó de mí mientras susurraba cosas que nunca había dicho, recuerdos que desearía borrar, se deslizaban por sus labios como veneno. Y entonces, entendí la verdad, el verdadero horror no era el lugar en sí, sino el hecho de que, al abrir el libro, había sellado un pacto con las sombras. Había arrastrado una parte de su oscuridad conmigo, y ese fragmento me observaba a través de cada superficie reflectante. «Eres uno de nosotros ahora», siseó la criatura que había tomado hogar en mi mente. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al recordar las historias que había escuchado, las almas perdidas, las marionetas desgarradas. Todo lo que había enfrentado, todo lo que había liberado de su prisión, no había hecho más que dar vida a una nueva existencia de terror. Ahora, en mis momentos de soledad, en las sombras que albergaban secretos, sabía que aquella parte de mí nunca podría ser separada. El niño de la marioneta había estado en lo cierto, el pasado nunca se pierde, sigue vivo en cada rincón, aguardando dentro de nosotros, listo para reclamar lo que es suyo. Los ecos de 1000 gritos resonaban en mis alergias al tratar de escapar. La risa burlona de la marioneta parecía rebotar por toda la habitación, un eco frío que ponía en duda la realidad que me rodeaba. Desesperado, intenté huir,
pero las sombras se arremolinaron a mis pies, sus manos gélidas me aferraban, impidiéndome avanzar. Con cada intento de escapar, esa oscuridad caía sobre mí, arrastrando los recuerdos a la superficie, pero el horror más profundo estaba apenas comenzando a desenredarse. Te he esperado todo este tiempo, susurró una voz, y miré hacia atrás, nuevamente atado a ese reflejo retorcido. Eres el próximo, dijo el rostro que era el mío pero que me resultaba ajeno. Sentí que la línea entre lo que era y lo que podría ser se desvanecía. Cada rayo de dolor en mi existencia se convertía en un hilo que tejía un nuevo destino, donde la oscuridad nunca dejaría de estar presente. Cada sombra que había guiado a estos seres a mi alrededor ahora se convertiría en mi única compañía. Mientras absorbía la revelación, supuse que había una elección que nunca tendría. El abismo me había reclamado como su propio hijo. Cerré los ojos, y en la penumbra, acepté que cada rincón de mi vida estaría bañado por esa esencia, un ciclo interminable entre lo real y lo irreal, ¿ves? No hay salida, rió la figura. Pero siempre estaré contigo. Juntos escribiremos la siguiente leyenda, y en ese momento de oscuridad, mientras los ecos se desbordaban a mi alrededor, comprendí que aunque había escapado del edificio maldito, el mal había encontrado su hogar en mí. La batalla no terminó. Había empezado una nueva historia, una que siempre estaría atrapada entre las sombras, una que inexorablemente nunca podría ser contada sin el susurro de lo que aún acecha. Nunca estarás solo, porque las sombras, una vez invocadas, nunca desaparecen por completo.